Si has escuchado el término Viagra púrpura, es probable que lo hayas tomado como una exageración o como una promesa más de Internet. Pero, ¿y si detrás de ese nombre hubiera algo mucho más serio? Algo que no tiene que ver con efectos rápidos, sino con cómo está funcionando tu cuerpo por dentro. Porque aquí no estamos hablando de un producto milagro, estamos hablando de un mecanismo, de algo que ocurre todos los días en tu organismo y que cambia radicalmente después de cierta edad. Y si esto te está pasando, presta atención, porque lo que estás sintiendo puede tener una explicación mucho más profunda. Soy la doctora Camila Ayupe, especialista en salud masculina, y durante años he visto a hombres mayores de 60 que llegan pensando que su problema es puntual, cuando en realidad es el reflejo de un sistema que ya no está funcionando como antes. Y lo más importante, aún no lo he dicho, ese cambio empieza mucho antes de que lo notes. Dentro de tu cuerpo existen unas células muy especiales, llamadas células madre circulantes. No necesitas memorizar el nombre, pero sí entender su función. Son responsables de reparar, regenerar y mantener el buen estado de tus tejidos, incluyendo los vasos sanguíneos. Y aquí es donde todo cambia. Después de los 60, e incluso antes, la cantidad de estas células puede disminuir hasta un 70%, no de golpe, sino de forma progresiva. Y cuando eso ocurre, tu cuerpo pierde capacidad de recuperación. Todo empieza a deteriorarse lentamente, incluida tu circulación. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan. No sienten ese cambio de inmediato, no hay dolor, no hay una señal clara, solo pequeñas diferencias que se van acumulando hasta que un día se vuelven evidentes. Empiezas a notar menos energía, menos respuesta y una sensación de que tu cuerpo ya no reacciona como antes. Y ahí es donde muchos creen que el problema empezó, cuando en realidad lleva años desarrollándose. Pero lo más importante es esto. Ese proceso no es irreversible. Y aquí es donde entra algo que ha llamado la atención de muchos especialistas. Un alimento simple, accesible, pero con una capacidad muy particular para actuar en varios niveles al mismo tiempo. Y sí, ese alimento es la remolacha. En la siguiente parte te voy a explicar por qué se le ha dado ese nombre tan llamativo y cómo actúa en 3 capas diferentes dentro de tu cuerpo, algo que muy pocos entienden correctamente, porque cuando lo comprendes, todo empieza a tener sentido. Ahora que entiendes que el problema no es solo falta de algo, sino una pérdida progresiva de capacidad de reparación, es momento de ver por qué la remolacha ha llamado tanto la atención, no por su color, no por una moda, sino por cómo actúa dentro de tu cuerpo. Y si esto te está pasando, presta atención, porque aquí es donde muchos se sorprenden. La remolacha no trabaja de una sola forma, trabaja en 3 capas simultáneas. Y esa combinación es lo que la hace diferente, y lo que explica por qué se le ha dado ese nombre tan llamativo. La primera capa tiene que ver con los nitratos naturales. Cuando consumes remolacha, tu cuerpo convierte esos nitratos en óxido nítrico, la molécula que permite que los vasos sanguíneos se relajen y se abran. Y cuando eso ocurre, el flujo mejora, la sangre circula mejor y la respuesta del cuerpo empieza a cambiar. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. La segunda capa son las betalainas, compuestos responsables del color intenso de la remolacha. Estas sustancias tienen un efecto antioxidante muy potente, lo que significa que ayudan a proteger tus células del daño acumulado con el tiempo, un daño que muchas veces no se siente, pero afecta directamente la calidad de tus tejidos. Y la tercera capa es la betaína. Este compuesto actúa a nivel celular, ayudando a proteger el ADN y a mantener un entorno más estable para que las células funcionen correctamente. Y cuando eso ocurre, la capacidad de regeneración mejora, algo clave cuando el cuerpo ya no responde como antes. Y aquí es donde todo se conecta. No se trata solo de mejorar el flujo, se trata de proteger, preparar y mantener. Son 3 funciones distintas actuando al mismo tiempo, y eso es lo que hace que este enfoque sea diferente a cualquier solución rápida. Pero lo más importante aún no lo he dicho. Este efecto no depende solo de lo que consumes, sino de cómo lo haces. Porque hay un detalle que puede anular gran parte de este proceso.
y la mayoría de los hombres lo hace todas las mañanas sin darse cuenta. Y en la siguiente parte te voy a explicar cuál es ese error, por qué bloquea el beneficio casi por completo, y cómo evitarlo de forma simple, porque ahí está una de las claves más ignoradas. Ahora viene una de las partes más importantes de todo este proceso, y también una de las más ignoradas, porque puedes estar consumiendo remolacha correctamente, puedes estar haciendo todo bien, y aún así no obtener el beneficio completo. Y si esto te está pasando, presta atención, porque el problema puede estar en algo que haces todos los días sin cuestionarlo. El uso de enjuague bucal bactericida por la mañana. Puede parecer algo totalmente ajeno a este tema, pero aquí es donde muchos se sorprenden, porque el proceso que convierte los nitratos de la remolacha en óxido nítrico no ocurre solo en el estómago, empieza en la boca. Sí, en la boca. Existen bacterias beneficiosas que viven en tu cavidad oral y que cumplen una función clave en este proceso. Son las encargadas de transformar los nitratos en una forma que el cuerpo pueda utilizar después, y sin ellas, el ciclo no se completa correctamente. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Cuando utilizas un enjuague bucal fuerte, especialmente por la mañana, eliminas gran parte de esas bacterias, y al hacerlo, interrumpes el primer paso del proceso. El resultado es simple, consumes la remolacha, pero no obtienes el mismo efecto. Y lo más importante, aún no lo he dicho, esto puede reducir de forma significativa la producción de óxido nítrico, lo que significa que el beneficio principal se pierde en gran parte, incluso si estás haciendo todo lo demás correctamente. Y si esto te resulta familiar, si llevas tiempo cuidando tu alimentación, pero no ves cambios claros, puede que este detalle esté marcando la diferencia. Ahora, la solución no es dejar de cuidar tu higiene, sino ajustar el momento. Evitar el uso de enjuagues bactericidas justo antes de consumir el jugo de remolacha permite que ese proceso ocurra de forma natural. Y aquí es donde todo empieza a alinearse. Pero hay algo más. Porque este protocolo no se basa solo en evitar errores, también incluye formas de potenciar el efecto. Y en la siguiente parte te voy a mostrar cómo una combinación muy simple puede amplificar los beneficios de la remolacha de forma significativa. Porque cuando entiendes cómo sumar, el resultado cambia por completo. Ahora que ya sabes cómo evitar uno de los errores más comunes, es momento de entender cómo potenciar al máximo lo que estás haciendo. Porque la remolacha por sí sola ya tiene un impacto importante, pero cuando la combinas correctamente, el efecto puede amplificarse de forma notable. Y si esto te está pasando, presta atención, porque aquí es donde muchos hombres se quedan a medio camino. Consumen algo bueno, pero no aprovechan todo su potencial. La combinación es simple: remolacha, jengibre fresco y té verde. Puede parecer algo básico, pero lo que ocurre dentro del cuerpo es mucho más interesante. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la carga que afecta a los vasos sanguíneos. Y cuando esa inflamación baja, el entorno mejora para que la circulación funcione de forma más eficiente. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. El té verde aporta compuestos que ayudan a proteger el sistema vascular y a mantener un equilibrio más estable en el organismo. No actúa como un estimulante directo, sino como un apoyo constante que favorece el funcionamiento general. Y cuando combinas estos tres elementos, ocurre algo importante. No estás atacando un solo punto del problema, estás actuando en varios niveles al mismo tiempo. Mejoras el flujo, reduces la inflamación y proteges el sistema. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. No se trata de una solución rápida, se trata de crear un entorno en el que tu cuerpo pueda funcionar mejor. Y cuando ese entorno mejora, la respuesta del cuerpo también cambia. Pero lo más importante, aún no lo he dicho. Este protocolo no se completa solo con lo que haces en un momento puntual del día. Hay otros elementos que, distribuidos a lo largo de la semana, ayudan a mantener ese proceso activo. Y en la siguiente parte, te voy a mostrar cuáles son esos alimentos que completan el ciclo. Porque lo que haces de forma repetida durante la semana
es lo que determina el resultado. Ahora vamos a una parte que muchos subestiman, pero que marca una diferencia real cuando se aplica correctamente. Porque el protocolo no se basa solo en lo que haces por la mañana con la remolacha, se completa con lo que haces a lo largo de la semana. Y si esto te está pasando, presta atención, porque aquí es donde muchos hombres hacen el 70% del trabajo y pierden el 30% que marca la diferencia. Hay 3 alimentos que cumplen un rol clave en este proceso: la linaza molida, las lentejas y el pescado graso. Puede parecer una combinación simple, pero cada uno actúa en un nivel distinto del sistema. La linaza molida aporta grasas saludables y compuestos que ayudan a reducir procesos inflamatorios silenciosos, esos que muchas veces no se sienten, pero afectan directamente la calidad de la circulación. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Las lentejas no solo son una fuente de proteína vegetal, también aportan nutrientes que apoyan la producción y el mantenimiento de células, algo fundamental cuando hablamos de regeneración. Y el pescado graso cumple un papel diferente. Aporta ácidos grasos esenciales que ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, y cuando esa elasticidad se mantiene, el flujo responde mejor. Y aquí es donde todo se conecta. No se trata de consumir un solo alimento esperando un resultado. Se trata de crear un entorno completo donde tu cuerpo tenga lo necesario para funcionar correctamente. Activar, proteger, reparar y mantener. Ese es el ciclo. Y si esto te resulta familiar, si has probado soluciones antes sin ver cambios claros, puede que haya faltado esta parte. Porque cuando el sistema no está completo, el resultado tampoco lo está. Pero lo más importante aún no lo he dicho. Todo esto necesita tiempo. No es algo que ocurre en días, es un proceso que se construye con repetición. Y en la siguiente parte te voy a explicar exactamente cuánto tiempo necesitas, cómo saber si está funcionando en tu propio cuerpo y qué señales deberías empezar a notar. Porque ahí es donde todo se vuelve real. Ahora llegamos a una de las preguntas más importantes. Porque puedes hacer todo esto correctamente, pero si no sabes qué observar, es fácil dudar, abandonar o pensar que no está funcionando. Y si esto te está pasando, presta atención, porque el cuerpo sí da señales, solo que muchas veces no las reconoces. Lo primero que suele cambiar no es lo que muchos esperan. No es algo inmediato ni evidente. Es una sensación general. Más energía al despertar, una ligera mejora en la claridad mental, y una sensación de que el cuerpo responde mejor durante el día. Puede parecer algo sutil, pero aquí es donde empieza todo. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan. Buscan un cambio específico, cuando el cuerpo mejora de forma global. Y esa mejora general es lo que luego se traduce en cambios más visibles. Con el paso de los días, puedes notar una mayor estabilidad, menos altibajos, menos sensación de fatiga y una respuesta más consistente en diferentes momentos del día. Y aunque no lo relaciones directamente, todo eso está conectado con la circulación. Y aquí es donde todo empieza a alinearse. Porque cuando el flujo mejora, el cuerpo funciona de forma más eficiente. Y cuando eso ocurre, los sistemas empiezan a responder mejor. No es un cambio brusco, es progresivo. Pero lo más importante aún no lo he dicho. Este protocolo necesita un mínimo de tiempo para generar un efecto medible. No estamos hablando de días, estamos hablando de semanas. Un periodo de al menos 6 semanas es lo que permite que el cuerpo se adapte y empiece a mostrar resultados más claros. Y aquí es donde muchos abandonan antes de tiempo, justo cuando el proceso empieza a dar señales reales. Y si esto te resulta familiar, si has probado cosas antes sin ver resultados, puede que no haya sido el enfoque, sino el tiempo que lo mantuviste, porque el cuerpo necesita consistencia. En la siguiente parte vamos a cerrar todo esto con el protocolo completo, de forma clara y directa, para que sepas exactamente qué hacer desde mañana, porque cuando tienes claridad es mucho más fácil actuar. Ahora sí, vamos a lo más práctico, porque entender todo esto es importante,
pero lo que realmente marca la diferencia es saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo sin complicaciones. Y si esto te está pasando, presta atención, porque aquí es donde muchos hombres se pierden. Tienen la información, pero no tienen una estructura clara, y sin estructura no hay consistencia. El protocolo es simple, pero necesita precisión. Empieza por la mañana, en ayunas, entre 140 y 250 mililitros de jugo de remolacha, preferiblemente prensado en frío. Este detalle es importante, porque así se conservan mejor los compuestos activos que tu cuerpo necesita. Pero hay algo más, y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Antes de consumirlo, evita el uso de enjuagues bucales bactericidas. Como ya vimos, ese hábito puede bloquear gran parte del proceso que convierte los nitratos en óxido nítrico. Y aquí es donde empieza a tomar forma. Al jugo de remolacha puedes añadir un poco de jengibre fresco. No necesitas grandes cantidades, solo lo suficiente para aportar ese efecto antiinflamatorio que mejora el entorno interno. Después, el siguiente paso, un té verde. Puede ser unos minutos después del jugo. Esto ayuda a complementar el proceso, aportando compuestos que protegen el sistema y favorecen la estabilidad. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque no es complicado. Pero lo más importante, aún no lo he dicho, este protocolo no termina en la mañana. A lo largo de la semana, debes integrar los 3 alimentos que completan el ciclo: linaza molida, lentejas y pescado graso. No es necesario consumirlos todos los días, pero sí de forma regular, para mantener el entorno adecuado. Y aquí es donde todo se conecta. No es una acción aislada, es un sistema. Un conjunto de decisiones simples que, cuando se mantienen, permiten que tu cuerpo funcione mejor. Y si esto te resulta familiar, si has intentado mejorar algo sin éxito, puede que lo que faltaba era precisamente esto, claridad. Pero hay algo más. Nada de esto funciona si no hay consistencia. Un mínimo de 6 semanas es lo necesario para que el cuerpo empiece a mostrar cambios medibles. Y aquí es donde muchos abandonan antes de tiempo, perdiendo el resultado que ya estaba en camino. En la siguiente parte, vamos a cerrar todo esto con algo muy claro. Una decisión simple que define si este video se queda como información o se convierte en un cambio real en tu vida. Porque ahí está la diferencia. Ahora ya tienes todo lo necesario. Entiendes el mecanismo, sabes por qué ocurre el problema, conoces cómo la remolacha actúa en tu cuerpo y tienes un protocolo claro para empezar. Pero hay algo más importante que todo eso, lo que decides hacer a partir de ahora. Y aquí es donde muchos hombres se quedan a mitad de camino. Escuchan, entienden, incluso sienten que esto tiene sentido, pero no lo aplican. Y con el tiempo, todo sigue igual. No porque el cuerpo no pueda mejorar, sino porque nunca se le dio la oportunidad. Si esto te está pasando, quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Qué tan difícil es empezar con algo concreto que puede mejorar cómo funciona tu cuerpo? No estamos hablando de cambios extremos, ni de soluciones complicadas. Estamos hablando de una acción clara, repetida en el tiempo. Empiezas por la mañana, con el jugo de remolacha. Ajustas pequeños hábitos, evitas errores que bloquean el proceso y mantienes la consistencia durante semanas. Nada más. Pero ese nada más es lo que muchos no hacen. Pero hay algo más, y aquí es donde todo cobra sentido. Cuando mejoras tu circulación, no solo estás impactando una función específica, estás mejorando tu energía, tu capacidad de recuperación y la forma en que tu cuerpo responde en general. Y eso se nota, no de forma inmediata, no como un efecto instantáneo, sino como un cambio progresivo que se construye con el tiempo. Y cuando llega ese punto, muchos hombres se dan cuenta de algo importante, que no era falta de edad, era falta de sistema. Y si has llegado hasta aquí, si este contenido te hizo pensar o conectar con algo que estás viviendo, no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de esta información, porque muchas veces una explicación clara en el momento correcto puede marcar una gran diferencia. Y si quieres seguir entendiendo tu cuerpo de forma simple, sin complicaciones y con información que realmente puedas aplicar, suscríbete, porque aquí hablamos de lo que muchos sienten,
pero pocos explican.